De acuerdo. Entonces, corresponde continuar el estudio de Mateo, ¿verdad? Y nos habíamos quedado en el capítulo 15 y habíamos hablado la última vez sobre este episodio que está a partir del versículo 21 respecto de cómo ponen tal vez en nuestras Biblias, ¿no? La fe de la mujer cananea o en otros lados de la mujer sirofenicia. Y a propósito de eso se había levantado una duda que creo que sí es oportuna al al son de Mateo responderla de manera más o menos sencilla, digamos, de una manera más o menos rápida, ¿vale? Y vale la pena decirlo. Este tema de pensar si es que existe estos conceptos como de predestinación o de libre albedrío, ¿vale? Que básicamente son posturas filosóficas, ¿sí? Que bíblica, o sea, técnicamente, como decir, en la Biblia no aparecen como tal, no es que exista un capítulo en la Biblia que diga sobre libre albedrío o sobre el ser predestinados o cosas por el estilo, sino que son postulados que fueron naciendo, que fueron adaptándose a la estructura bíblica a partir de las diferencias igual corrientes externas filosóficas con las que se fue encontrando digamos, la gente que enseñaba y demás la palabra. Vale, entonces, de manera general hay que saber esto. Hay dos formas, digamos, mayormente de ver la vida, ¿sí? En general, y esto vale la pena decirlo, tanto desde la perspectiva religiosa en términos amplios, como desde la perspectiva cristiana, ¿vale? Pero que incluso incluye alguna parte de lo católico, porque tiene bastante influencia por ahí, ¿sí? Y en términos generales se determina esto, se llama esto determinismo o no determinismo, o ser predestinado, que es eso del predeterminismo, o versus el libre albedrío, ¿vale? En cuanto a a la posición dentro de la iglesia, dentro de una concepción cristiana, etcétera, en general, en sentido muy amplio, no digo bíblica, ¿vale? Lo cómo ha concebido la iglesia en general, tanto la iglesia católica como la protestante, se ha concebido más que nada como un problema filosófico que es eso, es un problema porque si se lo entiende así de manera muy general, encuentra muchas dificultades para sostenerlo así hasta el final, ¿sí? Entonces, todo parte desde la pregunta de cómo mismo es que una persona se salva, ¿sí? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí a partir del caso de la mujer esta cananea, que aparentemente lo que le salvaría o lo que le haría la beneficiaria del milagro este o de la obra del Señor es que habría tenido fe, ¿no es cierto? Entonces, esto nos abre la pregunta y nos permite preguntarnos precisamente cómo mismo se salva una persona. Y eso abre muchas otras cuestiones. De manera sencilla, los que suponen o los que defienden, porque hay muchos que defienden esto de que el ser humano es predeterminado, que hay una configuración que desde mucho tiempo atrás, que ya fijó el rumbo, el destino de cada una de las personas, ¿no es cierto? Determina eso precisamente. Y parte de la concepción de que Dios es omnisciente. Sí, y es un problema, como les digo, más filosófico que nada. ¿Qué dice, básicamente? Si Dios es omnisciente, es decir, si Dios lo sabe todo, en últimas dependerá, se sabrá si es que Dios, más bien dicho, si Dios es omnisciente, si Dios sabe todo, Él ya sabe quién se salva y quién se pierde, quién se salva y quién se condena. Por lo tanto, todos están destinados, todos no tienen capacidad de, ¿vale? Eso es lo que en términos muy gruesos, ¿sí? Muy amplios, dice esta postura, ¿sí? Que dado que Dios es omnisciente, entonces Dios ya sabe, Dios conoce, e incluso Dios ha determinado que quién se salve y quién no, ¿vale? Eso es lo que básicamente dice. Mientras tanto, los problemas que tiene esto es que muchos dijeron, vale, si es que así fuera, primero que habría un problema porque Dios estaría eligiendo o determinando quién se salva y quién se condena, y lo cual repercutiría en la responsabilidad de cada persona, porque si Dios es quien determina quién se salva y quién se condena, la persona no es responsable de que se salve o que se condene, es Dios el que le salva o le condena, ¿sí? Y lo que también diría, y lo que se suele decir en términos muy amplios de esto,
es contra esta cosa, contra esta perspectiva, por así decirlo, es lo siguiente, es preguntarse, bueno, y a la final, ¿en dónde quedan las decisiones que uno toma? Porque aparentemente uno puede tomar uno tiene un cierto rango de libertad para tomar ciertas decisiones. Entonces, a la final alguien dijo, sí, yo acepto, o no, no acepto al Señor, quiero decir. Entonces, ¿dónde queda todo eso? ¿Vale? Y si es que en últimas depende de Dios, así de que Dios ya lo escribió hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Entonces, en últimas, no depende de la persona, simplemente, sino de Dios y se da un problema por el estilo. Vale, entonces, esto en términos muy generales. Ahora, ¿por qué digo en términos muy generales? Porque como toda cuestión humana, y vale la pena decirlo, ahí nos damos cuenta precisamente de lo que estábamos hablando hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Que era lo que les observaba mucho el Señor a los fariseos, el tema de que enseñaban doctrinas de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y básicamente estas formas de ver el predeterminarismo, el libre albedrío y demás, son doctrinas humanas que vienen de hace mucho tiempo, tanto de los griegos, los sumerios, un montón de gente mucho atrás, se preguntaron la misma cosa. ¿Somos realmente libres? ¿Hasta qué punto es libre el ser humano? Esa es la pregunta que está de fondo. Y cada cultura, cada persona según su entorno fue dando respuestas a estos problemas. Y les digo que esto es una discusión que no está, digamos, ya acabada. Todavía se sigue preguntando ahora, ya deslindado incluso de la parte divina, o sea, ya no se depende esto de la parte, digamos, de que ya en la filosofía humana, que decir, no, el problema ya no se plantea en de si Dios sabe o no sabe quién hace qué o quién no hace qué, sino que incluso se plantean de si respondemos o en qué momento, por ejemplo, desde la psicología, que cómo es que el ser humano responde a ciertos impulsos, ciertas cosas, y lo que terminan hablando es que se habla en psicología el tema de la mente y un montón de cosas que no vale, que digamos no es del ámbito ahorita. Pero en términos generales, eso es a lo que se refiere. En últimas, eh, cómo es que una persona se salva, y eso tiene que ver mucho con si Dios lo sabe o no lo sabe todo. Porque por otro lado, si es que una persona decide salvarse, Dios entonces no sabría si esa persona se salva o no, porque si a la final depende de la persona, Dios en donde queda. Porque si en última instancia depende de mí, que yo diga sí, sí quiero salvarme o no, no quiero salvarme, Dios qué rol toca. Dios no sería Dios. Es lo que se está diciendo en última instancia en esa cosa. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estos problemas tienen esas peculiaridades. Ahora vale la pena decirlo. Según estuve investigando, uno de los promotores del predeterminarismo, que se denomina, es el famoso padre de la Reforma, Juan Calvino. ¿Sí? Él es uno de los que impulsa mucho esto y como uno propio de la época, escribió un montón de cosas en un lenguaje bastante complicado, que no vale la pena ponernos a replicarlo acá. Y como les digo, en últimas de estas discusiones, les decía, vale la pena revisarlas así nomás, como que abuelo de pájaro, porque si no se hace así, después uno podría tender, digamos, ya uno se pierde digamos, del núcleo central, y lo que termina hablando es fulanito dice tal cosa, de fulanito dice tal cosa, y fulanito le rebate al otro por tales razones y cosas, se convierte más en un diálogo académico que no conduce a mayor cosa, ¿sí? Ahora bien, vale la pena decir, no es ni lo uno ni lo otro, ahora sí ya hablando bíblicamente, ¿vale? Y eso es lo primero que nos tenemos que preguntar siempre cuando nos encontremos con alguna de estas, que en última instancia viene siendo dogmas, ¿vale? Eso, y me acuerdo, por ejemplo, que Dianita Gómez, hace un tiempo cuando estaba por compartiendo la porción que le correspondía, había estado leyendo este versículo de fin de Mateo, cuando dicen, ¿no? Por lo tanto, id y predicad y a todas las naciones y bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dianita me decía, pero es que ahí dice la Trinidad, y ahora, ¿cómo se explica eso? Está bien traducido y todo lo demás. Entonces le decía, sí, está bien traducido, así aparece desde textos muy antiguos, pero ¿quién ha dicho que ahí aparece el concepto de Trinidad? Me explico. Entonces, ¿por qué vemos ahí algo que parecería obvio? No es porque necesariamente el texto lo diga, porque si vemos ahí, como en el ejemplo, ¿no es cierto? El texto de la Biblia no dice
y los bautizarán en la santa doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. No dice así. Está hablando de otro tipo de cosas, que eso en desarrollos muy posteriores les llegaron a determinar por un montón de cuestiones y le llamaron Santísima Trinidad, pero eso es un montón de tiempo después. Pero si entendiésemos el texto y nos preguntásemos esto, ¿cómo entendería una persona de la época este texto? Creo que que eso nos ayuda un montón a ver el problema, digamos así, de una manera más sencilla. Porque una vez más, todas estas discusiones de dogmas en general son eso, son cuestiones humanas que se plantearon precisamente porque alguien entendió de una manera diferente. Y a pesar en algunos casos de que se le demostró su error, se aferró y ya quedó el ruido. ¿Sí? Básicamente eso. Ahora bien, ¿cómo se entiende en términos generales, en términos muy generales, cómo es esto de que alguien se salva? El problema del predeterminarismo y del libre albedrío parte de, me he dado cuenta que puedo estar equivocado, pero básicamente de esto, parte de un error, parte de pensar que en algún momento el ser humano puede decidir, como que en algún momento alguien está en posición de salvarse o condenarse, que por lo general es cuando a alguien se le predica. Y ese es el error, porque nadie nace neutro, o sea, nadie nace neutro de pecado, ¿o sí? No, lo que dice la Biblia es que por cuanto todos pecaron, eso quiere decir que toda la raza humana está destituida de la gloria de Dios por el pecado de Adán. Así que el punto de partida no es alguien que decide salvarse, es que no sabe que está condenado. Ese es el punto de partida, ¿vale? Y eso nos ayuda a cambiar mucho la perspectiva porque ahí ya no nos preguntamos, ¿Dios sabe o no sabe quién se va a condenar? ¿Dios sabe o no sabe quién se va a salvar? Esa no es la pregunta. La cuestión es, el punto de partida es toda la humanidad estaba perdida, estaba rumbo al precipicio, rumbo a la condenación, estaba lejos de Dios, y Dios ejecutó un plan para salvar a la humanidad, digamos, pero no a la totalidad de la humanidad, porque de por sí, y eso nos dice la Biblia, si fuera de por sí por la humanidad, prefieren la oscuridad. Y eso nos dice desde el Génesis, desde Noé, ¿se acuerdan ustedes? Que el hombre estaba de continuo, su corazón se impulsaba, salía hacia el mal, ¿vale? Y en términos generales dice, por ejemplo, al inicio de Juan, por cuanto el Señor era la luz y resplandeció aquí la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, esa es la naturaleza humana y eso es lo que Dios nos dice. Si fuera o dependiera del ser humano escoger a Dios, no lo escoge, lo ataca, lo rechaza, incluso escoge más y se aferra en su oscuridad. Esa es la naturaleza humana. Y eso es lo que dice Efesios 2. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. ¿Vale? Entonces, ahí precisamente creo yo que esto es un aspecto que no toma en cuenta mucho esto del predeterminarismo y el libre albedrío, porque parten, como les decía, de pensar que el ser humano en algún momento decide salvarse. Entonces, no es que un ser humano decide, porque nunca tiene esa capacidad de elegir, porque nadie puede elegir lo bueno. Y eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Citando al Salmo. Todos se corrompieron, nadie busca a Dios, nadie busca el bien. Vale, no hay justo ni a un uno que busque, no hay nadie. Eso es la naturaleza humana. Ahora, ¿qué pasa? Y lo que pasa aquí. ¿Por qué es que una persona, preguntémonos de esta manera, ¿por qué es entonces que una persona puede decir, sí, Señor, yo creo en ti, o sí, Señor, o hacer lo que pasó en nosotros? ¿Vale? Y esto creo que podemos pensarlo así desde la perspectiva personal, porque lo que pasó con uno es como Dios obrado desde Abraham, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿En virtud de qué es que nosotros pudimos decir, sí, Señor, como sea que nos hayan predicado, ¿no? Te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname, las frases que hayamos dicho, pero ¿qué pasó? ¿Qué hubo en mí? ¿Qué pasó? Nos hemos preguntado eso, de pronto a varios años de haber sido cristianos, de haber caminado junto con el Señor en su palabra y demás. ¿Qué pasó ese momento? Porque hasta ese momento, incluso, ojo, esto es importante, incluso a pesar de haber nacido en cuna cristiana o lo que sea, el proceso es exactamente lo mismo, el proceso es exactamente igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en ese momento cuando una persona, o en virtud de qué, es que una persona puede decir, sí acepto, sí Señor, yo te creo, sí Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, reconozco que soy pecador, alguna cosa.
¿En virtud de qué? ¿Qué tuvo que pasar? A ver, ¿nos hemos preguntado eso? ¿Qué tuvo que pasar ahí? El Señor. ¿Cómo? El Señor. Exacto, el Señor escogió el Señor. El Señor nos escogió. Ahora, si desarrollamos un poco más de esa idea, básicamente nos vamos a dar cuenta de eso. Nosotros, o el ser humano en general, cuando está imbuido de este mundo y está fuera del Señor, no tiene conciencia, no sabe lo que es de Dios, no sabe lo que es del bien. Habrá escuchado, habrá visto a gente que canta, que lo que sea, pero no tiene conciencia de Dios, no conoce. Y es más, es la reacción que tal vez todos tuvimos en algún momento cuando en un inicio nos predicaron, que tal vez haya el caso, pero por lo general, acuérdense que tal vez cuando recién nos predicaron, no dijimos, ay, sí, Señor, soy un pecador, Señor, reciben. La reacción, por lo general, que les digo, por lo general, es de rechazo, incluso de burla y todo lo demás. ¿Se acuerdan ustedes? Y tal vez podríamos contar ese testimonio a varios de nosotros, que cuando por primera vez nos predicaron, tal vez no estábamos con todo el gozo de decir, ay, sí, Señor, ya soy salvo. La reacción normal, natural, humana, es de rechazo, es de burla, es decir, pobre ignorante, alguna cosa por el estilo que sigue creyendo en Dios o alguna cosa o tal, o rechazo en general. Vale, eso es lo que pasó, pero ahí, imagínense, si ese fuera el caso, que tal vez fue el caso de algunos, ¿no es cierto? ¿Qué tuvo que pasar para pasar de ese punto a incluso que ha habido casos, ¿no? Que por lo general uno cuando se da cuenta de todas las cosas que uno hizo, ¿no es cierto? Termina llorando y diciendo así, Señor, perdóname, perdóname, porque hice un montón de cosas de mi vida y ahora quiero vivir bien y ahora entiendo todas las cosas. ¿Qué pasó ahí? Vale, ahí vemos el punto. Ahí no es que yo decidí, ¿me explico? En últimas, yo solo ya me dejé llevar por todo lo que estaba pasando en mí, digamos. O sea, ya era la consecuencia natural de lo que estaba comenzando a pasar. Ahora, en términos más sencillos, ¿qué comenzó a pasar en ese momento? Comenzó a pasar que el Señor decide primero Él salvarnos, ¿vale? En su absoluta soberanía y misericordia y gracia, Él decide a quién salva. Si en últimas, ¿por qué me salvó a mí y no a nadie más? El criterio de selección que Dios tiene, por así decirlo, basado en Efesios 2 y demás, dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y demás. Entonces, ¿qué éramos nosotros? Éramos lo peor de este mundo. No sé si se entiende. No éramos lo mejorcito. No es que Dios me escogió porque en mí vio un buen guerrero, como se suele decir. Que Dios vio en mí un gran guerrero, entonces Dios me escogió. No. Lo que Dios vio en mí fue lo peor de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo, y esto nos revela una cosa, y es que imagínense ustedes, ¿cuándo se sabe, por ejemplo, que un médico es bueno? ¿Cuándo es? Cuando salva vidas, pero ¿cuándo en realidad se sabe que un médico es, pero calidad? ¿Cuándo? Pero en general, en sí, ¿cuándo? Porque en general todos los médicos curan enfermedades, ¿me explico? Pero cuando un médico es, pero certero, bueno, recomendable. Cuando es honesto, íntegro. Quizás, Hermana, Josué, Jimmy. Cuando es honesto, íntegro. Ok, en esto íntegro. cuando yo diría que es cuando su conocimiento, su profesión está siendo como, ¿cómo dijimos? Como no, o sea, en una urgencia, por ejemplo. Les llegó un caso de urgencia y ahí se ve su profesión. Pues, sí, qué tan bueno era o qué tan bueno es. Cuando él se ve ya en sus límites o en un problema grave que no estaba previsto y lo pueda resolver. No sé, digo yo. Exacto, por ahí va. Hermana Lolita. yo creo que las referencias que tienen de él también son importantes. Ok, por las referencias, muy bien. Pero va por lo que decía Jimmy. ¿Cuándo sabemos que alguien es extremadamente bueno? Cuando le traen un caso hecho pedazos y lo solucionan. No sé si ustedes han visto, hay algunas series de médicos que básicamente los protagonistas de las series de médicos cumplen este criterio.
No, todas las series, novelas basadas en médicos, todo lo más, cumplen esto. Y en cualquier profesión, en realidad. En los abogados es lo mismo. Ustedes van a ver, traen unos casos de hecho pedazos complicadísimos que nadie puede, y ese es el mejor porque el caso más hecho pedazos lo hace fácil y le soluciona. Lo mismo en los médicos, traen a personas pero ya agonizando y de pronto con alguna cosa le inyecta tal, en la serie, ¿no? Y le salva. Y eso más o menos pasa en la realidad. Entonces, cuando alguien sabe que realmente es bueno, cuando alguien demuestra que sabe, cuando hay un caso crítico y lo soluciona. El mismo criterio es el que la palabra nos está enseñando acá. Si todo el mundo, imagínense ustedes, si todo el mundo está perdido, está muerto en delitos y pecados, ¿cómo Dios demuestra su poder? Esperemos. Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sus salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos de hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya, vamos ahí. Entonces, fíjense, ahora, respondiendo, como me sabían decir los profesores del colegio, ahora, de todo eso que leyó, ¿qué entendió? No, ahora, todo eso que parece que está clarito, ¿qué entendimos? Vale, entonces, la pregunta era, ¿no? Si todo el mundo está muerto en delitos y pecados, Dios que es bueno, justo, etcétera, 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 además de todo eso, es lleno de gracia, todo, pero, resulta que aquí viene un asunto, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo Dios demuestra su poder? ¿Cómo Dios demuestra su poder si es que ya toda la humanidad está perdida? A primera vista, nosotros diríamos salvando a todos. ¿Me explico? Pero ahí va un asunto, porque es que aquí confluyen muchas cosas. ¿Me explico? La solución óptima que nosotros diríamos es, si Dios es tan poderoso, que también es otra pregunta que se suelen hacer, si Dios es tan poderoso, ¿por qué nos salva a todos? ¿Me explico? Claro, entonces, es que el asunto es que Dios es tan poderoso, pero también es justo, pero también es coherente, también es un montón de otros atributos, que no es solo que se basa en función del poder, que ese es uno de los errores del diablo. Pensar que Dios se manifiesta como que los atributos de Dios se manifiestan de a uno. Como que, oh, Dios es solo amor, entonces si Dios es solo amor, tráteme solo con amor y todo. Entonces, no. Y ese es uno de los errores del diablo, incluso de nosotros, que no comprendemos que Dios es una multitud enorme de atributos y que muchas veces actúa en función de varios de ellos al tiempo. ¿Me explico? Que, por ejemplo, aun cuando, por eso es que nosotros entendemos que cuando castiga, cuando reprende, lo hace en virtud del amor. Y a la vez de su justicia y demás. ¿Me explico? Entonces, volviendo acá. Si en principio toda la humanidad estaba perdida, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros diría, si Dios es tan poderoso, ¿no es cierto? Debería entonces salvar a todos. La respuesta es que no, porque ahí no estamos probando o el énfasis, y esta es la pregunta. La salvación no es en virtud del poder de Dios. ¿Me explico? No, digamos, la salvación no, Dios no la hizo descansar en virtud de su poder. Y ahí preguntómonos, ¿en qué virtud hizo, digamos, o en qué, virtud, en qué cualidad, en qué característica de Dios hizo descansar el tema de quién es salvo y quién no es? Por su gracia. Exacto, muy bien, hermana Sonia. En su gracia. Entonces, fíjense ustedes,
¿Él es poderoso para salvar a toda la humanidad? Claro que sí. Pero eso no era lo justo. ¿Me explico? Eso no era lo justo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en vista, porque esto es otra cosa que también ninguna de las dos doctrinas de estas que estábamos comentando toma en cuenta, y es que aquí hay un villano. Es que aquí hay un villano, aquí hay alguien que metió las manos y que está camino a un juicio. Y si Dios salvara a todo el mundo, no habría evidencias del mal que este ocasionó. No sería justo también. Sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que, como les digo, es un concepto mucho más amplio. Estamos rumbo a un juicio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos rumbo a un juicio y para ese juicio, ¿qué se necesita? ¿No es cierto? Es como lo que a veces nos cuesta todavía pensar, incluso nosotros acá, ¿no? Que le cogen a un choro, que todos saben que es choro, pero dicen, bueno, y a la final, ¿dónde está el celular que dice que le ha robado? No hay. ¿Cómo entonces pruebo que es choro? O sea, sin el celular. ¿Me explico? Vale, es como La decir, evidencia. claro, o sea, sin evidencia, ¿cómo pruebo? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le pruebo que el diablo es malo? ¿Cómo le pruebo al diablo? ¿Cómo dejo en evidencia ante el mundo, ante la creación, que el diablo es un ser de maldad? Exacto. Entonces, evidencias. Ahí está un montón de gente que es muestra de todo lo que el diablo genera de sí, que son mentirosos, lascivos y todo lo más. Vale. Todo eso es de evidencia. Y de todo eso que estaba, lo peor, Dios dice, pues ahí muestro yo mi poder en función de mi gracia y salvo a los peorcitos, por así decirlo. ¿Me explico? Entonces, fíjense que no es tan simple como decir, escogiste o no escogiste, o Dios sabía o no sabía. ¿Me explico? Es una forma de verlo, pero verlo solo a través de eso no deja ver todo el panorama completo. Nos damos cuenta. Entonces, por eso es tan importante estos pasajes como el de esta mujer, en donde dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen debajo de las mesas de sus amos, y el Señor le dice, sí, es verdad, es que tú no eres perrillo, tú eres hija, porque solo una hija piensa como tú y me ve, digamos, y me reconoce a mí. Es lo que decíamos, ¿se acuerdan el sábado pasado? Que decíamos, ¿no? Que nadie, que nos comentó ese versículo Estevita, nadie llama, nadie que tenga el Espíritu llama a Jesús anatema, ¿cierto? Y no se llama al Señor, a Joshua, Señor, sino por el Espíritu. Entonces ahí está el candadito, ¿me explico? Entonces, ¿por qué esta mujer de aquí dijo, Señor, sálvame, tú eres el poderoso, tú eres el único que puede y todo lo demás? ¿Por qué? Es que Dios ya le había escogido, es que ya era hija. Y estaba nada más dejando un precedente de que los hijos de Dios vienen, digamos, por eso entendemos, ¿cierto? Que hijos de Dios no son solo los que descienden de la línea de Abraham, sino que era de cualquier familia de la tierra, que incluso así lo dice la Biblia. Lo vemos. Entonces ahora nos queda un poco, creo yo, espero haber sido lo suficientemente claro, que no es tan sencillo el problema, al menos de eso quería mostrar, no es tan sencillo el problema, y a veces ver esas cosas así presuponen un montón de cosas que no son tan correctas, ¿vale? Entonces, en términos sencillos, ¿hay determinarismo o hay alguna cosa de esas? No, no lo hay, no lo hay, porque esas visiones son así, es como que si nos pusieran, ¿cómo se llaman esas guías que les ponen a los caballos? Para que vean solo al frente, vale, Ujú. parece eso. Entonces, cuando decimos libre albedrío o tal, es como que nos pusieran así a ver, aquí en este centímetro cuadrado, ¿qué ve? Entonces, claro, si me delimitan así, voy a ver lo que me pongan a ver. Pero si en cambio me quito eso y veo lo mismo, voy a decir, bueno, es que no era solo eso, era un montón de cosas más. ¿Me explico? Entonces, Ujú. a eso va todo esto. Entonces, fíjense ustedes, y bueno, ya hemos de ir hablando igual respecto a todos estos temas. Hace un par de parashot, ¿se acuerdan ustedes que hablamos bastante sobre el tema de la gracia? En la parashá de Hanan, a propósito, ¿no es cierto? El tema de la gracia, hemos hablado del tema de la institucionalidad, del tema de la justicia. A propósito, esta porción que viene es la de los shoftim, que vemos del debido proceso y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes que todo eso nos ayuda a comprender todo esto. Porque en últimas, los mandamientos de Dios son eso, son expresiones de las virtudes, de las características del Señor, que nos permiten ver todo esto y que no es tan sencillo como decir, a ver, ¿usted qué cree? ¿Libre albedrío o predeterminarismo? No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso. Entonces, en resumen, ¿qué hay? Es un Dios complejo.
¿Me explico? Es un Dios amplio, un Dios rico, que no fundamenta sus decisiones en lo sabe o no lo sabe, ¿sí? Porque obvio que lo sabe todo, obvio que él tiene en control todas estas cosas, pero hay otros asuntos que hay que considerar en virtud también de que se avecina un juicio, de que hay un enemigo, de que hay un montón de cosas y que hay una pugna, por así decirlo, del mal contra el bien, y que evidentemente, y Dios quiera que pronto en nuestros días se vea cuando triunfe el bien sobre el mal. Entonces, todo este panorama nos permite ver mejor la cosa, que no es tan sencillo como decir, ah, bueno, entonces, porque a veces, y eso es lo peor, digamos, que pensar de cualquiera de las dos formas lleva a decir, ah, bueno, si es que Dios ya determinó que yo sea salvo, entonces ya, haga lo que haga, voy a ser salvo. Y por el otro lado, si es que decimos, ¿no? Si yo soy libre, ah, entonces cuando me esté a punto de morir, ahí me arrepiento. Entonces, me explico, a ese punto, a esos malos pensamientos, lleva a pensar es que por alguna razón los humanos somos bien, buscamos, como se dice, ¿no? La trampa y todo lo demás. Entonces, dice, claro, si yo soy salvo, si yo soy condenado, entonces ya, ¿para qué me esfuerzo? ¿No es cierto? Entonces, ya, ¿para qué me esfuerzo? O sea, si soy salvo, me he de salvar. Y si me condeno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Me explico? Entonces lleva a esas decisiones. Y por el otro lado, si dicen, soy libre de escoger, entonces cuando me esté a punto de morir, ahí me arrepiento. Entonces, de cualquier manera se la salvan. Y ahí vemos precisamente que, y esto es una forma de, digamos, que se llama en lógica la reducción al absurdo. Es decir, que si aún así, o sea, asumiendo así las consecuencias son incorrectas, pues todo lo demás está mal. Entonces, suponiendo que seamos predeterminados, lleva a pensar de esa manera, lo cual choca con un montón de cosas. Y si pensásemos que existe así nada más de libre albedrío como tal, llegamos a esas conclusiones, ¿no? Llegamos a esas conclusiones de que entonces al punto último de morirme me arrepiento y ya soy salvo, ¿no es cierto? Entonces, dadas esas cosas, nos damos cuenta que no está ninguna de las dos muy bien planteada, porque principalmente no ven todo el problema completo, ¿vale? No ven todo el problema completo, ven así como caballo, ¿sí? Ven solo así, como caballito de carrera. Entonces, cuando se ve todo el panorama completo, vemos el montón de cosas que está por detrás. Entonces, ¿qué hemos de decir? Hemos de decir lo que dice Efesios. Nosotros estábamos muertos. Una pregunta, ¿qué capacidad de decisión tiene un muerto? Nada. ¿Qué dice Efesios? Y por eso les recomendaba, ¿no?, que podamos venir leyendo Efesios 2. Que dice, ustedes estaban muertos, pero Dios de su infinito amor y de su sola voluntad, en función de su gracia, es que decidió darnos vida juntamente con Cristo. ¿Vale? Y por eso dicen, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, esto no es mérito de nadie. Esto es porque a Dios le plació salvarnos. ¿Sí? Y eso es distinto, ¿no es cierto? Eso es distinto, como les decía el sábado, ¿se acuerdan? Esto no significa entonces que una vez que Dios me ha dado vida, entonces significa que tengo que seguirme o puedo seguirme comportando como muerto. ¿No es cierto? Esas son las dos cosas que a veces no se entienden, pero que ya daría para otra, para otra ocasión. ¿Sí? Sí. Dice Romanos, ¿no? Dicen Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay excepción. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es. Y por eso es que también encontramos, y de pronto esto te acuerdes, Jimé, y de pronto si ustedes se animan, hay un video precisamente que está ahí colgado en el canal, que fue uno que grabamos hace un tiempito. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí está en el canal, es uno que tiene un logo diferente al de las porciones y demás, que precisamente hablamos sobre un poco sobre este tema, ¿sí? Sobre cómo a la final salva. Y lo que sí debemos saber es que los esquemas o cómo las diferentes personas, los teólogos, pastores y demás, fueron entendiendo el tema de la salvación, no es que estén mal, ¿sí? Sino que el esquematizarlo a veces
limita un poco. ¿A qué me refiero? Que si yo les preguntara, por ejemplo, en el caso de cuando a nosotros el Señor nos salvó, ¿no es cierto? Diríamos, ¿qué pasó primero? ¿No es cierto? Que a veces es lo que dice, nos justificó primero, nos santificó primero, nos eligió primero, ¿qué pasó primero? ¿No? Entonces ahí a veces los teólogos les encanta desglosar todo eso y armar un tratado a propósito de todo eso. Y la cuestión es que debemos saber esto, que cuando Dios salva algo, es una irrupción violenta, ¿vale? Porque imagínense ustedes que es a un muerto darle vida. ¿Me explico? Sí, es a un muerto que está podrido en un montón de cosas, darle vida. Así que eso no es una cuestión así como que va un proceso de primero esto, primero aquello, que después podemos ver, pues, ver por partes, pero digamos, para entenderlo así de manera sencilla, cuando Dios salva, es eso, es que a un muerto le está diciendo, vive, y el muerto obedece, digamos, y reacciona, ¿vale? Y pasan un montón de cosas que ahí mismo Dios nos da, su espíritu nos sella, nos da un montón de promesas, tal, 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 o sea, pero pasan así al instante. No es que pasa primero una cosa, después, no, pasan un montón de cosas en el momento en el que el Señor nos escoge, nos abre los ojos, nos hace sentir pecadores, nos hace sentir el peso del pecado en nosotros, decimos, sí, Señor, sálvame, perdona, ¿vale? Y en ese momento el Señor, claro, nos ha perdonado, somos hijos, nacemos de arriba y todo lo demás, pero esas cosas pasan así, en un ratito, ¿sí? Vale, entonces fíjense ustedes, eso era lo que queríamos ver. Y precisamente por todo esto, creo que no nos hemos salido mucho del tema, ¿no? Porque a propósito, vale decirlo, esto es un buen ejemplo de cómo una doctrina de hombre enseñada por milenios casi hace bastante daño. ¿Y por qué el seguir enseñando estas cosas así hace daño? Porque en última se termina eh, desdibujando mucho la figura de Dios y en última instancia es una forma de idolatría, ¿sabes? Porque la idolatría no es solo el muñequito, la idolatría en últimas es un desdibujar, es un desdecir, es un minimizar algún atributo de Dios. O sea, es minimizar a Dios a un solo atributo. Eso en últimas es la idolatría, ¿sí? Entonces es coger un atributo, el que más me guste de Dios, y ¡pum! Plasmarlo ahí, acogerme a uno solo, digamos, ¿sí? Eso en últimas es la idolatría, y vayan a ver ustedes, por eso es que los antiguos tenían un panteón, tenían un Dios para cada cosa, ¿ya? Entonces, por eso es que Dios dice, ustedes no van a tener ídolos, porque es que es una reducción muy, muy, muy absurda de todo lo que soy yo. No me pueden contener, es lo que está diciendo. A mí hay que entenderme así en abstracto, por así decirlo. Sí, en abstracto, en todo lo demás. Vale, entonces, y todas estas cosas, estas doctrinas, estas formas filosóficas más que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Hacen eso. Cogen una cosita y plum. Y en últimas es una idolatría. Porque vayan ustedes a decirle a alguno de estos que eso está mal. ¿No? Vayan a decirle a alguien que cree en el libre albedrío que está mal, o vayan ustedes a decirles a alguien que cree en el predeterminarismo que está mal, o que al menos no ve la película completa, y vayan a ver cómo les reacciona. No van a decir amén, gracias por la observación. Van a decir un montón de cosas. Entonces, ¿qué es básicamente cómo reacciona alguien ante un ídolo? Entonces, todas estas cosas son bien complicadas por todo ese tema, digo. Y como les decía, igual hay algunas cosas detrás. Pero con esto quería más o menos plantear así el panorama para que podamos ampliarlo. No pretendo acabar ya el tema. Seguramente, y Dios nos permita algún ratito, en alguna otra posición que igual se preste para seguir conversando sobre estos temas. Así que no sé si es que hay alguna pregunta que haya surgido al respecto y podamos compartirla, por favor. ¿Sí? Quizás tenemos alguna pregunta por ahí. ¿No? Vale. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con un poquito de Mateo para no desperdiciar los minutos que nos quedan? ¿Sí? Vale. Con todo, igual si tenemos alguna pregunta o nos quedó flotando algo por ahí, podemos tranquilamente conversarlo por el chat o alguna, digamos, o de manera personal, no hay ningún problema. ¿Sí?
Vale, entonces, ¿les parece si continuamos a partir del 29 de Mateo 15? ¿Sí? Y dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vale. Entonces, estos pasajes son propios de Mateo en realidad. Si ustedes se dan cuenta, después de que hay algún evento como que muy fuerte, como este de la mujer cananea y demás, hay como que un evento en donde dice, bueno, y Jesús, en términos generales podríamos decir, bueno, y Jesús hizo más milagros. Pero resulta que ya me voy dando cuenta que esto es un esquema de Mateo, que después de un buen conjunto de enseñanzas o de algunos eventos, termina diciendo, y sanó a mucha gente en la región y terminaron todos glorificando a Dios. Que si ustedes se dan cuenta y hacemos memoria de lo pasado, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que hay que estar bastante pendientes, y esto me di cuenta porque no pasa en otros evangelios. ¿Sí? No pasa en otros evangelios. En Marcos es mucho más esquemático. Fue de aquí a acá, hizo tal cosa, cuenta como que lo más importante. Lucas, en cambio, es mucho más detallista en las cosas que ya nos va contando Mateo incluso. Pero esto es propio de Mateo, ¿sí? Esta forma de decir, y después de que pasó algo así como que muy representativo, después termina diciendo esto, ¿no? Y Jesús pasó a otro lado y sanó a mucha gente, en términos generales. Pero resulta que aquí precisamente es donde creo que está el gustito. ¿Sí? Porque aquí básicamente lo que dicen es terminaban glorificando al Dios de Israel. Así que, dicho de otra manera, cada vez que estos, porque hasta ahora creo yo que tal vez no hemos escuchado un mensaje o una enseñanza sobre Mateo 15, 29 al 31, ¿no? Pero tal vez hemos escuchado muchas enseñanzas sobre sobre la fe de la mujer cananea, o un montón sobre lo que contamina al hombre, ¿no? Pero de estos versiculitos casi que no se habla. Y creo que ahí está precisamente una de las cosas importantes de Mateo, porque por algo está escrito. Vale, así que, ¿cuál es la razón por la que creo yo que podamos inclinarnos ahora para poderle saborear, digamos, mejor a esto? Es precisamente el ver que es eso, o sea, es como el sello de la obra del Señor. Que el Señor no es solamente una cuestión muy teórica, ¿sí? De que Dios es amor, todo el razonamiento, ¿se acuerdan que hicimos hace unas cuantas semanas respecto de las tradiciones? O sea, el Señor no es solo eso, no es solo teología, digamos, no es solo una biblioteca andando, sino que en últimas, y se sella eso, cuando el Señor, cuando le tenga un cojo, lo sana, un ciego le hace ver y todo lo demás, y además porque eso estaba profetizado respecto del Mesías. Si no estoy mal, es en Isaías 41, que es precisamente donde se sale la canción esta del poderoso de Israel, ¿no? Que dice, no, y el cojo saltará, exacto, ¿no? El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, y todo, que saca de Isaías 41, si no estoy mal. Entonces, básicamente es eso. Y si ustedes leen, y de pronto podemos hacerlo eso como para tarea, nada más para la siguiente semana, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que ese capítulo, si no estoy mal, es del 41 de Isaías, es súper mesiánico, y precisamente habla de que estas cosas iban a pasar cuando Dios mismo venga a estar con su pueblo, ¿sí? Entonces, eso se ve aquí, ¿sí? Entonces, más bien, ¿qué les parece si lo leemos para no dejarlo de tarea? Solo permítanme encontrarle la cita porque no me acuerdo exactamente. Isaías 35 es. Isaías 35, 6. Podemos verle un ratito. Ajá. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Dice desde el 4, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fíjense, el contexto es Dios mismo vendrá a salvarlos. Y eso me llamó mucho la atención cuando precisamente son estos versículos que en otro momento estoy seguro, porque me pasó mucho, que de estos versículos casi nadie habla. Pero precisamente aquí es donde
y esto es algo propio de Mateo, que va dejando como que señalitas, como que señales muy chiquitas, pero que nos llevan eventualmente al Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan que Mateo al inicio tenía muchas de estas referencias, ¿no? Del tipo de, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahora ya no dice tanto para que se cumpliese lo dicho por el profeta, sino que solamente pone los escenarios, de tal manera que los que estamos leyendo, que se supone que ya sabemos más o menos del Antiguo Testamento, hagamos referencia y haga clic, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí está el tema. Entonces, el contexto de esto, y por eso les decía que me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho ver que en estos versiculitos en donde dice, ¿no? Se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos, y los pusieron a los pies del Señor y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, fíjense ustedes, glorificaban al Dios de Israel. ¿Y a quién estaban ahí? ¿Quién estaba ahí? Jesús. ¿Se entiende? Entonces, ¿a quién glorificaban? Para que no pensemos, ¿no? Que Jesús estaba haciendo el milagro y nosotros alzando los ojos al cielo, ¿no? No, estaban glorificando al Dios de Israel, es decir, al Señor mismo. Al Dios de Isaías, al Dios que prometió, que profetizó Isaías. ¿No? Yo mismo iré a salvarlos. Esto pasará cuando Dios vaya a salvarlos, cuando Dios mismo vaya a salvarlos. Y esto pasó aquí. Y cuando el Evangelio nos dice, y daban o glorificaban a Dios, no pensemos que Jesús estando ahí, nosotros ahí, oh Señor, gracias. No, estaban dando gloria al Dios de Israel ahí, que estaba ahí. Sí, entonces fíjense, es súper chiquito, pero es súper importante ver eso. ¿Vale? Y les parece si terminamos nada más apenas leyendo esto de la alimentación de los 4,000, porque tiene que ver bastante con lo que comienza el capítulo 16, respecto de la levadura y todo lo demás. ¿Vale? Entonces, solo para dejarlo leído. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedido de la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vale, entonces nada más pensemos igual que este es un escenario muy parecido al que ya vimos antes con 5,000, ¿no? Bastante parecido, pero la explicación de esto, de este pasaje en específico, a diferencia del anterior, está en relación con lo que dice el capítulo 16, o con lo que va a comenzar el capítulo 16, que es el tema de la levadura de los fariseos, como ponen en el título, ¿sí? Que básicamente, como solemos decir, ¿no? Alerta de spoiler, no se refiere a la comida. El énfasis del Señor no siempre o no únicamente era dar de comer a la gente, sino enseñar algo más a partir de ahí. Y el tema era precisamente el cuidar la levadura, digamos, el cuidar que esa gente no se contamine de otras cosas que puedan seguir escuchando en ese entorno. ¿Sí? Especialmente de los fariseos, que ya sabemos el problema que tenían. ¿Sí? Vale, entonces, no sé si es que hay preguntas, comentarios al respecto de lo que acabamos de ver y por todo lo que hemos hablado. Si no, tal vez podremos ir terminando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Vale.